Perdón. Esta es una palabra que en Colombia se oye con mucha frecuencia. Que si perdón, que si no perdón, que si el perdón es impunidad, que qué significa el perdón, que yo no perdono, que yo no olvido. Bueno, la palabra perdón aparece por todas partes. ¿Por qué? Porque nosotros indudablemente hemos vivido una situación en el país de guerra, de conflicto armado. Durante tantos años ha habido millones de víctimas, pero no solamente el conflicto armado y las víctimas de ese conflicto, sino que también en nuestra sociedad colombiana se ha ido instaurando, se ha ido posesionando de nosotros la agresión, la ofensa, la injusticia, la violencia en mil formas diferentes. Por lo tanto, es muy frecuente que las personas tengan en su corazón resentimientos, tengan en su corazón deseos de venganza, tengan en su corazón ese hay que darle hasta que pague lo último, es decir, una ansia de una justicia entendida como que el otro sufra exactamente lo que a mí me hizo sufrir. Es prácticamente una retaliación. Por eso la palabra perdón viene a darnos la posibilidad de que nosotros miremos esa situación de una manera diferente. Miremos a Cristo nuestro Señor, porque nosotros como cristianos somos discípulos de Cristo y por lo tanto tenemos que mirarlo a Él y ver cómo Él actuó para que nosotros actuemos como Él lo hizo. ¿Qué hizo el Señor ante los verdugos, ante aquellos que lo crucificaban, ante aquellos que le dieron muerte? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo perdonó. Y perdonó de todo corazón. Perdonó de tal manera que murió por aquellos que le estaban causando el mal. Uno de ustedes podrá decir, pero eso fue realmente Cristo, que al fin y al cabo Él era Dios, no era un ser humano como nosotros, débiles, frágiles, incapaces de perdonar. No, es que el Señor perdonó para que nosotros seamos capaces de perdonar. Con el perdón de Cristo, nosotros cambia nuestro corazón. Nosotros nos revestimos de entrañas de misericordia. Nosotros somos capaces de mirar al agresor, a aquel que ha sido victimario, somos capaces de mirarlo con ojos nuevos, con ojos diferentes, así como Cristo los miró. Él no los miró con ojos de retaliación y de venganza, sino, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, el Señor trató de disculparlos. El Señor trató de mirarlos más bien en su indefensión, en su debilidad, porque el victimario también es débil. El victimario también es una persona digna de compasión y de misericordia. Perdón. ¿Qué significa el perdón? El perdón significa que yo soy capaz, allá en lo más íntimo de mi corazón, de no seguir agrediendo con el odio, con el rencor, con la venganza a aquel que me hizo daño, sino que soy capaz de decirle, hasta aquí llegó el daño, ya no más me haces daño. Mi corazón se libera de los efectos del daño causado y por lo tanto soy capaz de vivir como si no hubiera sucedido lo que sucedió. Olvidar no necesariamente y no es lo más conveniente. Es bueno guardar el recuerdo de lo que sucedió, pero un recuerdo que no hiera, un recuerdo que no haga daño, un recuerdo que no suscite de nuevo el ansia de venganza y por lo tanto un recuerdo que no haga surgir de nuevo el rencor, sino un recuerdo en el cual precisamente de lo sucedido yo aprendo, yo soy más fuerte, yo soy más capaz de sufrir, soy más capaz de enfrentarme a circunstancias adversas y por lo tanto soy más capaz también de aceptar a aquellos que eventualmente me hicieron daño. En Colombia esto es absolutamente necesario. Si el Señor nos concede la gracia de que se llegue a firmar un cese definitivo del conflicto armado, si el Señor nos concede la gracia de que podamos empezar todos a construir la paz sin el fantasma espantoso, destructor de la conflagración social y armada que vivimos, necesitamos el perdón. Necesitamos reconciliarnos. Necesitamos empezar a mirarnos no como víctimas y victimarios, no como
violentos y víctimas de la violencia, sino como hermanos todos, que somos capaces de trabajar hombro a hombro para la construcción de un país en paz. El perdón no es fácil, no lo entendemos fácilmente. Casi no somos capaces de definirlo, ni de pintar cómo es el proceso que se debe seguir para llegar al perdón. Pero de todas maneras es necesario. Es la única manera de liberarnos del dolor, de la angustia, del daño causado. Y por lo tanto es la única manera de liberarnos de todo aquello que significa el rencor, la venganza, que son agentes dañinos que me destruyen, que me impiden vivir en paz. Construyamos juntos la paz y construyámosla a partir del perdón. Un perdón que nos lleve a una verdadera reconciliación, un perdón que nos ponga a todos, independientemente de qué seamos, a trabajar juntos para conseguir la solidaridad, la fraternidad, la justicia y por lo tanto para que podamos tener un país en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.